en esta noche queremos iniciar comunicando la palabra. Cada vez que nosotros vamos a la palabra, cada vez que nosotros abordamos las escrituras, figúrese que encontramos en la palabra algunas de las cualidades de nuestro Dios, algunos de los diversos roles que nuestro Dios lleva a cabo. Y es que tenemos a un Dios diseñador, ¿verdad? Si se trata de las artes, ¿verdad? De la creatividad, del diseño. Hoy hay algunas carreras, ¿verdad? En diseño gráfico, en dibujo, en construcción. Hay diferentes, pero carreras que van en esa línea. Pero nuestro Dios es un Dios diseñador. Nuestro Dios es ese Dios creativo, pero también podemos ver en la palabra, podemos ver a ese Dios que se familiariza porque da instrucciones que giran en torno a lo que es el campo de la carpintería. Un Dios que le habló a Noé diciéndole que se creara una arca, ¿verdad? Y por supuesto tenían que ir a preparar la madera y todos los asuntos que conllevaba la construcción de aquella embarcación, de aquella arca. Y nuestro Dios se familiariza con el tema de la carpintería, que de hecho cuando fue la edificación o la construcción tanto del tabernáculo como del templo, el Señor dio indicaciones, dio medidas, con precisión y con exactitud lo que Él deseaba. También cuando vemos a través de la palabra podemos ver que nuestro Dios tiene que ver con el arte culinario, ¿verdad? Nuestro Dios tiene que ver con la alimentación. Dejó algunos principios y algunas enseñanzas que giran en torno a la elaboración de algunas comidas, como por ejemplo cuando se trataba de preparar el holocausto. El Señor dio lineamientos, dio las directrices de cómo se debería de elaborar, ¿verdad? Aquella comida, cómo se debería de preparar. Entonces en el arte culinario, nuestro Dios tiene también, y así podríamos resaltar diversas actividades que nuestro Dios lleva a cabo a través de la palabra. Pero dentro de todo esto, también nuestro Dios tiene que ver con el tema de la construcción, porque ¿sabía usted que tenemos a un Dios arquitecto? Tenemos a un Dios, mis hermanos amados, arquitecto, un Dios constructor. Un Dios que tiene que ver precisamente con el tema de la edificación. Y por eso es que en esta noche queremos comunicar una palabra que precisamente va en esa línea. El Dios, mis hermanos amados, que pone, dice la palabra, y ahorita vamos a ver este texto allá en el libro de Amós. Si gusta, mejor vayamos rápidamente al libro de Amós, el profeta Amós, capítulo número 7 y versículo número 7, porque en esta noche vamos a hablar acerca de la plomada de Dios, no de la pomada, de la plomada de Dios, ¿verdad? Algunos probablemente saben acerca de qué y a qué se hace énfasis cuando hablamos acerca de lo que es la plomada, ¿verdad? El poder poner a plomo algo, ¿verdad? No es de ir a meterle plomo a alguien, es de poder poner a plomo algo, ¿verdad? Entiéndase bien. Es que hay algunos que no oyen muy bien, ¿verdad? Pero bueno, Amós capítulo número 7, verso 7 y versículo 8 dice: me enseñó así, he aquí, el Señor estaba sobre ¿qué dice? Sobre un muro. Escuche esto. Estaba sobre un muro hecho, dice la palabra, a plomo. Y en su mano, ¿qué dice su Biblia? Una plomada, dice la palabra, de albañil. Por lo general el plomo es una herramienta que lo utilizan los albañiles, pero también el plomo puede ser utilizado en la herrería, en la carpintería o en otros campos, pero por lo general se utiliza en la construcción. Entonces, pero el verso 8 dice: Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije:
una plomada de albañil, y el Señor dijo: he aquí que yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, y no toleraré, dice la palabra, y no lo toleraré más. Cuando nosotros vemos este texto, mis hermanos amados, que es tan impresionante y que precisamente el profeta Amós está utilizando, mis hermanos amados, esta metáfora precisamente para hacer énfasis acerca de lo que es esta herramienta de albañil, porque a través de esta enseñanza, a través de esta metáfora que el profeta Amós está desarrollando, Dios quiere darnos, precisamente Dios quería darle un mensaje a su pueblo en el pasado, pero en el presente también Dios quiere darnos un mensaje a cada uno de nosotros. Y es que para iniciar necesitamos entonces entender o definir qué es el plomo, ¿verdad? Y para qué sirve. No sé cuántos han tenido la oportunidad de poder construir algo en su casa, o en algún momento ver la construcción de algún familiar, ¿verdad? De algún pariente. Y en algún momento podemos ver que el albañil tiene el plomo en su mano, que precisamente el plomo es una cuestión que es a base ya sea de plomo o de metal, que pesa, por supuesto, y a ese plomo se le pone un cordel blanco, y a ese cordel se le pone otra cuestión que es como de madera, que va pegada a la pared. Y entonces aquella pieza de madera la colocan al bloque, la colocan a la pared y dejan caer el plomo. Y la situación para poder medir o evidenciar que aquella pared, aquella construcción que se está levantando, que se está edificando, está a plomo, es porque hay una milésima. Yo no sé si hermano Edgar tenga algún conocimiento de esto, pero yo no sé qué, pero es una milésima lo que el plomo tiene que estar separado del bloque, ¿verdad? El mismo espacio. Y tiene que estar a la misma medida, ¿verdad? Porque precisamente se coloca el plomo y se ve si está a plomo para ver la verticalidad de esa pared. O si fuese, por ejemplo, aquí tenemos costaneras, y cuando vinieron a colocar las costaneras las tuvieron que haber puesto a plomo, ¿verdad? Porque no sé si en algún momento usted ha visto que han sembrado algo y aquello queda todo torcido. Aquello queda por un lado porque aquello no lo pusieron ni a plomo ni a nivel. No lo pusieron, ni le pusieron el plomo, ni le pusieron nivel, sino que al ojo, ¿verdad? De águila, diría alguien. Pero ese ojo de águila como que tenía aquella enfermedad de, ¿cómo se llama cuando los ojos están torcidos? ¿Qué manda? No te entiendo, papito. Esclarismo, estrabismo, gracias. Tienen el problema de estrabismo, imagínense. A algunos así les pasa, que para ellos aquello pareciera recto, pero cuando se ve todo torcido. Yo a veces me pongo a hacer algunos mis trabajitos en la casa, pero yo necesito, porque tenía por ahí mi nivel que tenía el plomo y el nivel, pero por alguna razón me lo arruinaron, ¿verdad? Cuando lo oía estaba dañado aquello. Entonces quiero asegurarme, y le digo, llamo a mi esposa: ¿cómo se ve esto? Al ojo de águila, ¿verdad? Al cálculo, porque no tenemos ni plomo ni nivel. Pero luego me aseguro por lo menos una segunda opinión. Pero estoy hablando de algo que no tiene que tener una medida exacta, pero una pared, una construcción, algo que se está edificando, aquello sí tiene que tener las medidas precisas, tiene que tener la exactitud para que aquello pueda quedar bien. Porque no sé si en algún momento usted ha visto algunas paredes que están todas torcidas,
todas pandeadas, todas curviadas, ¿verdad? Y eso precisamente se da porque no se pone a plomo. No se pone a plomo. De repente la pared se ve como que se va a caer, porque aquello no tiene precisamente, el albañil probablemente se dejó guiar por el ojo de águila, ¿verdad? Pero no es así. Y aquí estamos viendo, mis hermanos, el profeta Amós está tratando este tema o este mensaje, porque realmente en medio del pueblo de Israel, que el profeta Amós está comunicando su mensaje al pueblo del norte, es decir, al pueblo de Israel, porque recordemos que el pueblo de Israel se dividió en dos grupos: el pueblo del sur, que pertenecía a Judá, y el pueblo del norte, que pertenecía a Israel. Y precisamente la sección del pueblo del norte, que es Israel, se encontraba precisamente en la región de Samaria. Y en Samaria, mis hermanos, se estaban dando injusticias, se estaban dando explotaciones, se estaban dando opresiones y se estaba dando una marginación al pueblo, porque los líderes, los gobernantes y los poderosos estaban aprovechando de las situaciones y de la crisis económica que se estaba dando en aquel ambiente. Y por esa razón es que el profeta Amós está hablando y está comunicando esto, diciendo, dice: me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano, dice, una plomada de albañil. Y Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí que yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Porque si hay algo, mis hermanos amados, al hablar acerca de la plomada de Dios, si hay algo que podemos en esta noche entonces ir resaltando, es que a Dios le agrada la rectitud. Porque cuando hablamos que algo está a plomo, es porque aquello está recto, aquello tiene una verticalidad impecable. Aquello tiene una rectitud, mis hermanos amados. Aquello tiene realmente esa línea recta que no tiene la tendencia de inclinarse ni a la derecha ni a la izquierda, porque eso es lo que hace la plomada. Poner aquella construcción, aquella pared o lo que pueda hacer de una forma recta. Y precisamente Dios en este tiempo, iglesia amada, al igual como en la antigüedad, como lo estamos viendo, Dios quería que en medio del pueblo de Dios hubiera rectitud, que se pudiera proceder con esa verticalidad delante de su presencia, pero se estaban dando injusticias. Se estaban cometiendo abusos en medio del pueblo, en medio de la nación, o en este caso, en medio de aquel pueblo de Samaria. Se estaban dando injusticias y si hay algo que Dios no lo tolera, si hay algo que Dios no puede consentir, es el tema de la injusticia, es el tema de la explotación y es el tema, mis hermanos, de la marginación o de la opresión hacia las personas. Por esa razón es que Dios dice: yo voy a poner plomada a Israel y no los soportaré o no los toleraré más, dice la palabra. Por eso es que cuando nosotros podemos ver en el versículo número 7, yo quiero que vayamos viendo algunos aspectos que son bien interesantes acá. Cuando nosotros vemos en el versículo número 7, el encargado de la obra se hace presente. El encargado, mis hermanos amados, de la construcción, en este caso el encargado del pueblo, se hace presente, porque yo quiero que veamos esto desde un perfil propiamente de una construcción. Por ejemplo, en nuestros tiempos nosotros tenemos o conocemos, ¿verdad?, maestros de obra.
Pero esos maestros de obra contratan a sus albañiles. El maestro de obras es el encargado de la construcción. O puede ser, podría tener a un superior todavía, podría tener algún arquitecto, ¿verdad? Podría tener el arquitecto como figura principal. El arquitecto descansará ciertas o delegará ciertas funciones al maestro de obras, y el maestro de obras será el indicado para dar las instrucciones a los albañiles. Pero en este caso el verso número 7 nos enseña diciendo: me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo. Es decir, el dueño, el maestro de obras, en este caso el encargado, mis hermanos amados, de la construcción, se hizo presente para ver de qué manera se encontraba aquel pueblo. ¿De qué manera y cuál era el perfil que estaba teniendo aquel pueblo? Y dice la palabra: el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo. Porque nuestro Dios, mis hermanos amados, es el que se encarga de poder evaluar, de poder examinar, de poder rectificar que lo que hay en cada uno de nosotros se esté haciendo conforme a los lineamientos que Él ha establecido a través de su palabra. Por eso en un momento vamos a empezar a ver algunos de los diversos roles que se desempeñan dentro de este reino, porque tal como lo está visualizando el profeta Amós, de la misma forma en este tiempo nosotros podríamos decir, mis hermanos amados, somos quizás esos maestros de obra a quienes se les ha dado los lineamientos, a quienes se nos han dado los planos, a quienes se nos han dado las instrucciones de lo que se debe de hacer dentro de la obra, qué es lo que se debe de construir, qué es lo que se debe de edificar. Porque un día nosotros, mis hermanos amados, como ministros, como siervos, en algún momento se nos pedirá cuentas de cómo edificamos al cuerpo de Cristo mientras estuvimos en esta tierra. Por eso la responsabilidad que recae sobre nosotros como siervos de Dios, como ministros de Dios, realmente es una tarea que no es nada fácil. Por eso agradecemos a todos aquellos que oran por sus servidores. Agradecemos a aquellos que se toman a la tarea de orar por nosotros para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos dirija, para que el Señor nos respalde, para que el Señor nos ilumine, porque lo necesitamos. Porque realmente nosotros no queremos hacer nada que pueda ser torcido, nada que pueda ser desviado conforme a los lineamientos o conforme a los planos que el Señor ha dejado a través de su palabra. Por eso acá estamos viendo en el verso 7, dice: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, el mismo Dios de la obra, el mismo Señor de la obra va a supervisar su obra, va a supervisar para ver si aquella construcción se está llevando a cabo conforme a lo que Él ha indicado. Porque, por ejemplo, los albañiles, pensemos, si usted como contratista, usted que ha solicitado los servicios de un albañil o de una constructora para que le construya una casa, un apartamento, ellos no pueden hacer absolutamente nada que uno no haya dado. Según las indicaciones y según los planos que se establecieron, son los que el albañil, el maestro de obras, la constructora se van a guiar, sin poder hacer absolutamente nada de lo que pueda estar establecido en esos planos. Por eso es que aquí el Dios de Israel se hace presente para poder constatar que aquella obra, que lo que se está haciendo en aquella obra es conforme al diseño que Él ha preparado para la gloria de su nombre. No sé si estamos entendiendo la palabra. Porque a nuestro Dios, mis hermanos amados, le interesa que todo vaya acorde a los planos que fueron establecidos. Extraño sería, ¿verdad?,
pensemos que alguien haya pedido que el servicio sanitario quedara debajo de las gradas y que usted se vaya a dar cuenta de que no lo pusieron debajo de las gradas, sino que lo pusieron donde era el área de la lavandería o en el patio. Extraño sería que no se respete y que se pueda violentar los planos que dan las indicaciones. Por eso es que acá dice la palabra: y he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano, dice, una plomada de albañil, porque Dios mismo fue a poner el plomo para ver cómo se encontraba aquella construcción. En este tiempo, mis hermanos amados, nuestro Dios, al igual como lo está haciendo acá con la casa de Israel, también Dios está interesado en poder ver cómo nosotros estamos edificando nuestras vidas. También Dios en algún momento se va a tomar el tiempo necesario para poder ver cómo se encuentra su construcción, para poder ver si realmente estamos construyendo con esa verticalidad a través de esa plomada, ¿verdad?, de albañil, o si por alguna razón nuestras vidas están torcidas, ¿verdad? Porque hay algunas personas que sus vidas no se encuentran rectas delante de Dios. En otras palabras, no son agradables y no están acorde a lo que la palabra del Señor nos muestra. Por eso necesitamos que si por alguna razón hay algo que está torcido en nosotros, tiene que ser enderezado. Tiene que ser enderezado. Yo no sé cuántos que han tenido la oportunidad de construir algo, en algún momento usted logra identificar que aquello no quedó recto, aquello no quedó como usted lo deseaba, y de repente la justificación de los albañiles, con todo respeto si en algún momento nos puede estar escuchando algún albañil, ¿verdad? Pero estoy hablando de esos que son, dicen por ahí, punta de cuchara, les llaman, ¿verdad? Aquellos que son chambones. Sí, porque hay muchos que se dicen ser, pero a la hora de la hora hacen unas chambonadas que dejan decepcionado. Lo hacen gastar en vano a uno. A veces hay que tirar lo que hicieron porque no sirve. Pero bueno, en algunos casos, al ver que de repente pensemos que la pared quedó pandeada, quedó torcida, la justificación muchas veces de los albañiles es: mire, con un poco de repello, aquello se compone. Con un poco de repello y cernido, aquello va a quedar oculto, no se va a notar. Y ciertamente le echan el repello y le echan el cernido, pero al final de cuentas, aquello se sigue viendo. Porque por más que se quiera ocultar el defecto, por más que se quiera ocultar aquello que quedó torcido, no tan fácilmente se logra ocultar. Por eso es que necesitamos nosotros, dentro de lo que estamos hablando, mis hermanos amados, necesitamos, si hay algo que se necesita enderezar en nosotros, hay que enderezarlo, porque si Dios nos pone esa plomada de albañil, la pregunta es: ¿cómo se encontraría usted? ¿Cuál sería el dato que saldría al podernos colocar esa plomada de albañil? ¿Cuál sería el dato que se podría recabar después de que nuestro Dios nos pueda poner esa plomada? ¿Será que estamos llevando esa vida de rectitud delante de Él? ¿Será que nos estamos conduciendo delante de la presencia de nuestro Dios con esa verticalidad que Él espera? ¿O será que nos estamos desviando de los planos? Nos estamos desviando del propósito. Nos estamos desviando del diseño que el Señor ha establecido a través de su palabra. Pregunto en esta noche: ¿se está desviando usted? ¿Se está desviando su corazón de lo que la palabra del Señor dice? ¿Nos estaremos nosotros saliendo de los parámetros bíblicos?
Si es así, mis hermanos amados, necesitamos nosotros enderezar nuestras vidas, porque hay personas que en otro tiempo habían dejado de hacer algunas cosas que eran incorrectas, que eran indebidas, pero que al pasar del tiempo comienzan a tener algunas prácticas en donde han retomado algunos ejercicios de cosas malas, de cosas incorrectas, y se han desviado. Hoy se encuentran, mis hermanos amados, llevando una vida torcida delante de la presencia de Dios. Por eso, una vez más pregunto, si fuese puesta el plomo en nosotros, ¿será que mantendríamos esa verticalidad delante de Dios? ¿O tendríamos ciertos grados de inclinación hacia la derecha o hacia la izquierda? En otras palabras, habría algo que estaría torcido en nosotros. Yo estoy comunicando esas ideas para que usted vaya pensando, analizando, porque al final lo que deseamos es poder sacar el máximo provecho de esta enseñanza y poder aplicarla a nuestras vidas, porque eso es lo que estamos viendo acá. Por eso en el capítulo número 11, versículo 8 al verso 10 de la carta a los Hebreos, vayamos por favor. Precisamente el escritor a los Hebreos nos presenta ese perfil de parte de nuestro Dios como ese Dios arquitecto, como ese Dios constructor. Pero ese Dios tanto desde el perfil propiamente, desde la arquitectura como de la construcción, ese Dios desea y hace que lo que Él construye es algo recto, no es algo torcido. Aquí tenemos a hermano Edgar, que él trabaja el área de la herrería, cuando usted necesite algún trabajo de herrería. Aquí está hermano Edgar. Ha llevado a cabo ya varios trabajos, acá en la iglesia nos ha hecho varios trabajos, con algunas familias también. Cuando usted desee algo de la herrería, ahí está hermano Edgar. Y para hacer eso se necesita la escuadra, ¿verdad? Para hacer cortes, porque en el tema de la herrería se necesita la escuadra para que todo quede así bien cuadradito. Extraño sería que se haga un marco de puerta o una ventana que de repente de un lado tire más alto que de otro, ¿verdad? Porque eso no está escuadra. Se necesitan medidas exactas para que donde se va a colocar aquello pueda casar. Pero aquí estamos viendo, hablando acerca de nuestro Dios. Leamos desde el verso 8. Dice en Hebreos capítulo 11, verso 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y dice la palabra que él salió sin saber a dónde iba. Pero vea el verso 9 y el verso 10, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y con Jacob, herederos de la misma promesa. Pero vea el verso 10, lo que nos muestra, dice, porque esperaba la ciudad que, ¿qué dice su Biblia? Que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Nada más y nada menos que nuestro Dios. Por eso le decía desde un inicio, nuestro Dios, cuando nosotros vamos a la palabra, podemos verlo ejerciendo diversos roles. Pero si lo vemos desde el tema de lo que es la construcción o la arquitectura, yo veo a mi hija que trabaja el tema de los planos de la construcción. Y eso tiene que tener una exactitud, la elaboración de los planos, porque si en la elaboración de los planos, yo no sé cómo se pueda manejar ahí las milésimas, no sé qué medidas se manejen en la computadora, pero solo una milésima puede hacer que una pared o una columna o algo que se está elaborando en el plano al momento de la construcción, aquello va a quedar torcido, porque si en los planos las medidas están malas, ya en la ejecución aquello va a salir mal, porque se van a guiar conforme al diseño de los planos.
Por eso ese Dios constructor del que estamos hablando y del que el profeta Amós está comunicándole al pueblo la idea, es ese Dios que le gusta la exactitud. Y por eso es que en ese momento, al hablar acerca de la plomada de Dios, estamos hablando, mis hermanos, que a Dios le agrada la rectitud de parte de su pueblo, de parte de sus hijos, de parte de todos aquellos que le servimos. Por eso que Dios nos ayude, mis hermanos, para que en esta vida, en este reino, nosotros podamos conducirnos precisamente con bajo esos lineamientos, bajo esos parámetros que la palabra del Señor nos enseña. No sé si usted puede bendecir el nombre del Señor en esta noche. No sé cuántos estamos entendiendo la palabra, pero necesitamos, mis hermanos amados, saber que a Dios le agrada la rectitud. Y si en algún momento Él nos pone el plomo, que nuestras vidas puedan estar bien rectecitas, que nuestras vidas puedan estar bien delante de su presencia. Regresemos a Amós y vayámonos ahora al versículo número 8. Porque si hay algo que podemos ver en el versículo número 8 es que en este caso el jefe de la obra, el encargado de la obra, el dueño de la obra, mis hermanos amados, precisamente se comunica con sus trabajadores, le da las instrucciones, les da los lineamientos a sus trabajadores. Dice el verso 8, Jehová entonces me dijo, dice Amós, porque Amós, al igual como el profeta Amós, al igual como nosotros, como sus siervos, también nosotros necesitamos recibir las instrucciones. Yo le digo, Señor, guíanos, porque no crea, tal como se lo acabo de comunicar, la tarea que a nosotros se nos ha encomendado no es una tarea, no es nada fácil, porque sobre nosotros recae el que la iglesia se pueda torcer. O también sobre nosotros recae la responsabilidad de poder guiar a un pueblo bajo los lineamientos que Dios establece en su palabra. No crea, para nosotros es una responsabilidad bastante fuerte, bastante seria, y por eso le pedimos al Señor que nos dé temor en nuestros corazones, que nos dé la sabiduría, que nos dé de su guianza, que Él nos pueda, mis hermanos amados, guiar para poder guiar a su pueblo. Como diría el salmista en el Salmo 103, hablando acerca de Moisés, dice, sus caminos notificó a Moisés. Y al pueblo dice sus obras, pero los caminos por donde Dios quería que el pueblo caminara, se los reveló, se los comunicó al líder, se los comunicó al pastor, porque Moisés era el pastor de ese pueblo. Y por eso nosotros necesitamos de la misma forma pedirle a Dios que nos guíe, que nos dirija, para poder guiar a la iglesia por sendas de rectitud, por ese camino por donde Dios quiere que nos comuniquemos. Por eso estamos viendo en el verso 8, dice acá, Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí que yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. Pero podemos ver entonces, mis hermanos, que el dueño de la obra se comunica con sus siervos, se comunica con sus trabajadores. Y por esa misma razón es que necesitamos nosotros, y por eso yo de una forma abierta le digo, inclúyanos en sus oraciones. Cuando usted ore con el Señor, inclúyanos en sus oraciones, porque lo necesitamos. Necesitamos que ustedes oren por nosotros para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos dirija, para que el Señor, mis hermanos amados, ponga temor en nuestros corazones, para que sea el Señor el que nos pueda ayudar para poderles guiar a ustedes por sendas de rectitud. Necesitamos nosotros con mucha urgencia de las oraciones de ustedes, así como nosotros oramos por ustedes, también nosotros necesitamos que ustedes oren por nosotros. Entonces aquí podemos ver, el Señor se dirige al profeta Amós y le dice, ¿qué ves, Amós? Entonces Jehová me dijo, ¿qué ves, Amós? Porque el Señor quería saber si lo mismo que él estaba viendo
Él quería ver si la misma condición y con los mismos ojos con los que él estaba viendo la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel. Él quería saber y estar seguro que el profeta también podía ver la misma situación y la misma realidad que el pueblo estaba atravesando. Por eso necesitamos nosotros dentro de esto poder entender. Lo primero es que a nosotros como ministros se nos han dado los planos. Aquí están los planos, y los planos precisamente la palabra de Dios. Aquí están, mis hermanos amados, la guía, el instructivo para poder guiar, para poder encaminar al pueblo de Dios. Por eso es de que cada día buscamos la forma de poder predicar la palabra con seriedad, con formalidad. No buscamos que este tiempo, este espacio sea un tiempo de entretenimiento, sino que buscamos la forma de comunicarle al pueblo siempre, en cada servicio, un mensaje diferente, un mensaje nuevo. Le pedimos al Señor que nos guíe para poderle comunicar a usted la palabra que Dios pone en nuestra vida, en nuestra boca, porque eso es lo que deseamos. No hablar algo que nosotros queremos, no hablar algo que a nosotros se nos ocurra, no hablar algo que nosotros pensemos que es lo correcto. Todos los días le estamos diciendo: Señor, guíanos, Señor, dirígenos, Señor, pon tu palabra en nuestra boca, pon tu palabra en nuestros labios, Señor, pon tu palabra en nuestros corazones. A veces desde tempranas horas, cuando estoy hablando con el Señor, de repente, cuando le estoy diciendo: Señor, pon la palabra que tengo que comunicar a tu pueblo, en algunas oportunidades, estando en ese momento de rodillas, el Señor pone la palabra en mi corazón para podérsela comunicar. En algunas oportunidades no es así, en algunas sí lo es, en otras estoy durante el día: Señor, dame tu palabra, Señor, muéstrame tu palabra. Y de repente el Señor pone la palabra para que la podamos comunicar, y a veces la noto. Yo digo: esto es lo que el Señor me habló, porque a veces me ha pasado. A veces digo, y cuando trato de recordar qué fue lo que el Señor puso en mi corazón, se me está olvidando, y estoy tratando de bajar libros en mi mente, porque no queremos hablar algo nuestro. No queremos hablar por voluntad humana, sino que cada día le pedimos al Señor que nos guíe, que nos dirija. Y por eso es que podemos ver acá el dueño de la obra se comunica con sus trabajadores. Por eso es que necesitamos nosotros, como siervos de Dios, como ministros de Dios, cuando usted tenga la oportunidad de predicar la palabra, cuando a usted en algún momento le pidamos que nos comunique la palabra, pídale al Señor que le guíe. Pídale al Señor que le muestre la palabra. Pidámosle al Señor, porque Él tiene la capacidad de revelarnos, de mostrarnos qué es lo que quiere que comuniquemos al pueblo. Entonces aquí tenemos nosotros los planos, pero también tenemos otra riqueza: nos da la guianza. Por eso es que tenemos la ayuda, la asistencia de su Espíritu Santo, que Él es el que nos guía hacia toda verdad y hacia toda justicia. Por eso es que también como ministros, como siervos de Dios, constantemente estamos pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe. Estamos pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine. Estamos pidiéndole al Espíritu Santo que nos estorbe en algunos asuntos, porque no queremos nosotros cometer ningún error dentro de esta obra, sino que queremos que la obra pueda ser edificada, pueda ser construida, y que a medida que vaya avanzando la obra de Dios, pueda ir avanzando conforme a los lineamientos que Dios ha establecido. Por eso, una vez más le repito, el dueño de la obra se comunica con sus siervos. Y por esa misma razón le digo lo siguiente: si por alguna razón ustedes de repente sienten la palabra que le incomoda, yo le digo, nosotros no venimos a hablar algo nuestro, venimos a hablar lo que Dios desea comunicarle a su pueblo.
desea comunicarle a sus hijos, porque en algún momento quizás podríamos sentir una palabra directa. En algún momento podríamos sentir una palabra muy personal, pero yo le digo, usted recíbala, porque esa palabra es la que Dios quiere comunicar a su pueblo para que podamos nosotros ser edificados bajo esa verticalidad divina. Por eso la plomada de Dios hace y asegura que nuestras vidas entonces puedan ser edificadas con esa rectitud, con esa exactitud, con esas medidas precisas que Él ha establecido a través de su palabra. Y dentro de todo esto, el Señor nos corrige. Por eso en el verso 7, si regresamos al verso 7, podemos ver al profeta diciendo, me enseñó así. Me enseñó así, dice la palabra, porque el Señor nos corrige. Cuando por alguna razón lo que no estamos haciendo no está bien, Él nos enseña. Él nos muestra cómo se deben de hacer las cosas. Yo le aseguro de lo que cada uno de nosotros hacemos, independientemente del rol que desempeñemos, para poderlo hacer con excelencia, para hacer bien las cosas que hoy por hoy hacemos, un día tuvimos que haber sido enseñados. Un día tuvimos que haber sido enseñados. Yo he estado enseñando a mi hija a manejar, porque ya va a cumplir sus 18, ya quiere licencia. Yo le digo, mi hija, está bien, pero hay que aprender bien. Le he enseñado cómo parquearse. Le he enseñado que hay que ir pie planito, ¿verdad? Porque bonito es ponerle el pie al acelerador, pero hay que tener precaución. Necesitamos nosotros ser enseñados. Necesitamos nosotros ser enseñados. Y por eso acá dice, me enseñó así. Y el profeta Amós estaba con esa disposición de ser enseñado por Dios. Y dentro de esto, al hablar entonces que el dueño de la obra se comunica con sus trabajadores, es porque Él nos quiere enseñar aquellas cosas que no están bien, aquellas cosas que no están correctas. Y por esa razón es que al inicio les decía y he estado comunicando que mientras más podamos en este tiempo esforzarnos por estar en la iglesia, porque si hay algo que necesitamos entender, y me gustó algo que alguien ponía, porque alguien ponía, la transmisión o las redes sociales no son la iglesia. Hay muchas personas que ya les gustaron las transmisiones y se han fascinado con estar en casita disfrutando de la transmisión. Pero Dios instituyó la iglesia para que nos congreguemos, para que nos reunamos, y por eso estamos llamándole a usted para que se venga a la iglesia, para que se venga, aprovechelo. Aprovechemos. Y por eso, como decía al inicio, felicitamos a hermana Cheli y a su familia, ¿verdad? Porque están esforzando. Yo le digo, si usted tiene la oportunidad de hacerlo, esfuércese con la ayuda de Dios, para que podamos nosotros ser agradables delante de la presencia de nuestro Dios. En la carta a los Efesios, capítulo número 4, versículo 11 al verso 13, si hay algo que podemos ver y que el apóstol Pablo comunica, es que Dios ha establecido diversos ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros como ministros de Dios tenemos, como lo vengo diciendo, tenemos una responsabilidad bastante seria. Algunas personas que dicen, yo quisiera ser pastor, como que ser pastor fuera cualquier cosa. Es algo delicado, es algo serio. Al final de esta jornada, un día vamos a darle cuentas a Dios de la grey. Un día le vamos a dar cuentas al Señor del rebaño, de la iglesia, del trabajo que hicimos. Por eso en algunos casos podemos ver en los evangelios en donde el Señor amonesta, siervo malo y perverso. O por ejemplo en el profeta Jeremías le habla fuertemente a aquellos pastores negligentes, aquellos pastores que dice la palabra que curaron con liviandad la herida de su pueblo,
Aquellos pastores que dice la palabra que a lo negro le llamaban blanco y a lo blanco le llamaban negro. Entonces tenemos una responsabilidad con Dios, y por eso el apóstol Pablo, hablando acerca de los ministerios, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Verso 12, a fin de, ¿qué dice la Biblia? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, los diversos ministros o los diferentes ministerios, que son 5 ministerios que el Señor ha establecido, cada uno desarrollamos una función y desarrollamos mis hermanos amados, damos un aporte al cuerpo de Cristo, a la edificación del cuerpo de Cristo. Tal como vemos acá, dice, a fin número 1 de perfeccionar. Por eso es de que a través de la palabra, nosotros necesitamos no comunicar o socializar una palabra a nuestra conveniencia, sino necesitamos comunicar una palabra que venga conforme a la dirección divina, para que el pueblo de Dios pueda ser perfeccionado. Y aparte de eso, dice, para la edificación, porque no solamente la iglesia tiene que ir hacia esa perfección, sino también hacia ese crecimiento, ese desarrollo, ese avance. Pero que ese avance, ese crecimiento que el pueblo está teniendo, pueda ir bien establecido, pueda ir bien hecho para la gloria de Dios. Porque, como le decía, de nada serviría el poder construir una casa si sus paredes están todas torcidas, están todas desplomadas. Aquello a la hora de un temblor o de un terremoto se desplomaría, no funcionaría. Por eso es que los ministerios tenemos un trabajo bastante fuerte y un compromiso serio, no solamente delante de ustedes, sino también delante de Dios. Por eso yo le digo, gócese, porque, y no lo digo por jactancia, pero gócese porque Dios le ha traído a una iglesia y a un ministerio en donde, por la gracia bendita del Señor, nos esforzamos en comunicar la palabra de verdad. Una palabra que no puede ir adulterada, o una palabra que no pueda ir adornada, sino una palabra que pueda ir en base a lo que las Escrituras nos muestran. Por eso estamos viendo acá en Efesios lo que el apóstol Pablo está tratando. Pero si regresamos, quizás para ir concluyendo, vayamos por favor y regresemos una vez más al libro de Amós. Vayamos una vez más en el versículo 8. Y podemos ver en el verso 8 que el Señor, como arquitecto, el Señor como constructor, se dispuso, mis hermanos amados, a poner la plomada en su pueblo. Ese Dios, como arquitecto, como constructor, quiso poner él mismo, porque una cosa es que venga el albañil, que venga el maestro de obras y ponga la plomada, pero otra cosa es que venga el arquitecto a constatar que todo lo que han hecho se haya hecho bien, ¿verdad, hermano Edgar? Porque, por ejemplo, hermano Edgar tiene sus trabajadores, él quiere asegurar, porque la responsabilidad recae sobre él. Cualquier trabajo, cualquier encargo, sobre él recae. Y por eso es de que acá, mis hermanos, nuestro Dios como arquitecto, él mismo viene a poner la plomada a su pueblo. Y dice, Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor me dijo, he aquí yo pongo, oiga, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. Ahí Dios está poniendo la plomada en su pueblo. Por eso, para ir concluyendo, imagínese si en esta noche el Señor pusiera la plomada en nosotros, ¿cómo estaríamos? ¿Estamos esforzándonos por llevar una vida de rectitud? ¿Estamos esforzándonos, mis hermanos amados, por no desviarnos de los propósitos, de los lineamientos de Dios? Porque eso es lo que debemos de hacer cada día.
en lo que nos corresponda a nosotros, necesitamos nosotros edificar, mis hermanos amados, con seriedad, con responsabilidad. Necesitamos nosotros edificar, mis hermanos amados, con sobriedad, es decir, necesitamos ser entendidos, necesitamos ser sobrios, que esta vida cristiana debemos de agarrar las cosas con ese formalismo, porque el cristianismo realmente no es un juguete, no es un juego, es algo que debemos de agarrarlo con seriedad, puesto que el Señor pronto viene. Y por eso es que si por alguna razón no nos encontramos a plomo, hay que enderezarnos. Hay que enderezar nuestras vidas. Aquello que se ha desviado, aquello que por alguna razón se ha torcido, hay que enderezarlo nuevamente. Hay que enderezar si hay algo que se ha inclinado. Aquí tenemos este aparatito que cuando le conectamos el cable, porque lo tenemos recto, pero de repente cuando le conectamos el cable por el peso se desploma, ¿verdad? Entonces a veces lo tengo que torcer un poco para que cuando se le ponga el cable y se conecte, pueda quedar rectecito. Por eso es de que en algunos casos de repente usted está en su casa y de repente ve por ahí torcido al hermano, no es a mí, ¿verdad? De repente por aquí se ve un poquito descuadrado, ¿verdad? Es por eso. Porque en las carreras, ¿verdad? A veces tratamos de cuadrar, pero a veces ya no nos da tiempo, ¿verdad? Pero que Dios nos ayude, mis hermanos. Dios quiere poner esa plomada a su pueblo. Dios quiere poner esa plomada a su iglesia, y por eso concluyo diciendo, si por alguna razón, si por alguna causa hay algo que hay que enderezar, enderecémoslo ahora que hay tiempo. Ahora, mis hermanos amados, que todavía podemos nosotros hacer algo para que nuestras vidas se enderecen. Si hay algo que hay que enderezar en el hogar, trabaje usted para que eso pueda ser enderezado en su hogar. Si hay algo que hay que enderezar en la familia, en los hijos, en el hogar, en el matrimonio, enderecemos aquello que no está bien, para que cuando sea puesta la plomada podamos salir aprobados delante de la presencia de Dios. Oremos y demos gracias al Señor por su palabra. Te agradecemos, nuestro buen Dios, porque día a día vienes a hablar a nuestras vidas, día a día vienes a hablar a nuestros corazones. En esta noche, Señor, queremos suplicarte que nos ayudes a llevar una vida de rectitud. Ayúdanos, Señor amado, a caminar bajo los estándares de tu palabra. Ayúdanos a no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino ayúdanos, Señor amado, a caminar conforme al manual divino. Ayúdanos a seguir, Señor amado, a seguir las instrucciones, a seguir, Padre Santo, el diseño que tú has establecido, que tú has elaborado para que nosotros nos podamos conducir en ellos, Señor, esos planos divinos que nos conducen a la forma de vida que tú deseas para nosotros. Ayúdanos, Señor, para que podamos hacer tu voluntad, para que podamos ser agradables delante de tu presencia. Que cada día tu palabra pueda enderezar aquellas cosas, aquellas áreas que puedan estar torcidas en nosotros. Que tu palabra enderece, que tu palabra corrija, que tu palabra, Señor amado, pueda perfeccionar aquello. En algún momento no pueda estar bien en nosotros. Trabaja en nuestras vidas, trabaja en nuestros corazones, y si ves que en nosotros hay algo que no es de tu agrado, Señor, muéstranoslo, enséñanoslo, revélanoslo para la gloria de tu nombre. Señor, te lo pedimos con todo nuestro corazón, porque un día deseamos que cuando se nos ponga esa plomada divina, nosotros podamos tener esa verticalidad que tú esperas para la gloria de tu nombre. Así oramos, así te lo pedimos con todo nuestro corazón,
En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien damos toda la honra y toda la gloria por los siglos y para siempre, Señor. Muchas gracias. Amén, Señor, y amén.